de tu vientre, Jesús. San Pío X, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tomen asiento. Bueno, va a ser una clase un poco veloz. No porque me voy a ir antes, sino porque no va a haber, no va a haber, no va a haber la próxima martes, ya no hay. Ya no hay ni el próximo martes ni el otro. Entonces, por 2 semanas no va a haber catecismo, hay receso. Y la idea es después de las vacaciones comenzar ya con el decálogo. Entonces tengo que terminar hoy el Padre Nuestro. Y el Padre Canales me robó una clase. Entonces, tenemos que ver toda la segunda parte hoy. Igual, por suerte, vimos lenta la primera parte, que es la más importante, porque a todos tienen muy presente que tienen que pedir pan, que tienen que pedir que los libren de los males, pero se olvidan bastante de la santificación del nombre de Dios, del Padre y de todo eso. Entonces, está muy bueno haber visto bien la primera parte, que además es lo central y sobre lo que se desarrolla la segunda parte. Porque cuando pida, recuerden, habíamos visto las cosas que se piden para Dios, las primeras peticiones de la primera parte, y respecto a nosotros, los bienes y librarnos de los males. Sin embargo, todo queda como en orden jerárquico. Yo no me tengo que olvidar que el pan que pido se lo estoy pidiendo a mi Padre, y siempre en orden a su santificación, a la venida de su reino y a su gloria. Siempre es en orden a eso, todo lo que sigue. Entonces uno tiene que pensar como el Padre Nuestro de arriba para abajo. Entonces todas esas peticiones se van a ordenar. Y mismo estas peticiones de la segunda parte, empezando con el pan nuestro de cada día, dánosle hoy, tienen como su orden en sí mismas. De hecho tenemos la cuarta petición, el pan nuestro de cada día, dánosle hoy, que es pedir los bienes. Se van a resumir ahí todos. La quinta petición, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, los males, sobre todo del espíritu, no nos dejes caer en la tentación, siguen los otros males, y líbranos del mal, como un resumen general de librar de todos los males. Vamos entonces a ver la cuarta petición. El pan nuestro de cada día, danosle hoy. Es la petición de las cosas necesarias para conservar el cuerpo y el alma. No podría ser una objeción, pero no es falta de confianza, porque si ya dijimos que buscar el reino de Dios y lo demás se dará para añadidura, listo, ya le pedimos que venga a nosotros su reino, ya no es necesario andar pidiendo los bienes, porque sería como falta de confianza en Dios. No, porque Dios nos enseñó que hay que rezar así. Entonces, evidentemente no va a ser falta de confianza. Pero, además, hay que recordar que Dios no nos puso, no nos creó en estado de indigencia, como vivimos ahora, que somos indigentes, carecemos de todas las cosas más necesarias. No, realmente Dios, creando a Adán y Eva, los va a librar justamente de las necesidades del cuerpo y de las necesidades, digamos así, más básicas del alma, para que puedan dedicarse con libertad al cultivo de las cosas del espíritu, que es lo propio del hombre. No es natural eso, porque el hombre, incluso sin pecado, en estado natural, igual se tendría que procurar su comida, igual tendría que procurarse su abrigo, su vestido, sus cosas, eso es natural. Pero por los dones preternaturales, Dios lo libera de todas esas preocupaciones para, como digo, pueda dedicarse a su destino tan alto, que era la contemplación de Dios en esta tierra, y poder llegar al cielo. Entonces, todas estas indigencias y problemas que carecemos de cosas, nos las buscamos nosotros por el pecado. No es que Dios nos las puso. Y entonces, al decirnos Dios que pidamos, nos quiere, no, evidentemente no que le expongamos a Dios lo que necesitamos, porque si no Él no se da cuenta.
Bien sabe vuestro Padre Celestial lo que es menester, va a decir nuestro Señor. Sí, sabe Dios que necesitamos. Sino justamente lo que quiere, como en casi todas las peticiones, que reconozcamos nosotros que no tenemos, pero por nuestra culpa. Y que es Dios el que es dador de los bienes. Bienes que necesitamos, pero que no merecemos. También es lo que otro que hay que rogarse. Por eso lo estamos pidiendo. Estamos rogando a Dios que nos los dé, sabiendo que no nos los debe, que no los que los perdimos y en general mereceríamos, como le dijo Adán, el castigo y obtener las cosas con el sudor de la frente y que nos cueste un montón. Y entonces, realmente es una petición que tiene que hacerse con suma humildad. Por un lado la humildad, el reconocimiento, por otro lado la confianza, porque ya vimos que Dios nos dijo que nos dirijamos a Él como Padre. Ya Él mismo dijo que padre que su hijo le pida un pan le dará una piedra. Evidentemente, sería muy malo. Bueno, Dios no nos va a hacer eso. Si le pedimos pan, no nos va a andar dando una piedra. Pero, de nuevo, no hay que pedir como exigiendo. A Dios le pedí, no me da. No tiene por qué darte, no rompe ninguna justicia, no. Y realmente si pido y no me da, y bueno, porque no estaré pidiendo como corresponde. ¿De qué modo hay que pedir estos bienes? Justamente, lo que decíamos, conformando nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Primero que estos bienes se ordenen a la gloria de Dios. Por eso dijimos, la primera parte nos tiene que quedar bien claro que pedimos la gloria de Dios. Y estos bienes los queremos, va a decir San Ignacio en los ejercicios, tanto cuanto nos acercan a Dios. Y tanto y cuanto nos sostienen en nuestra existencia y nos permiten ponernos al servicio de Dios. Y realmente en eso es lo que somos muy desordenados. Siempre el tanto y cuanto para nosotros es un montón. Y en realidad no es muchísimo. Si uno ve que normalmente lo que uno debería tener es más o menos de acuerdo a su estado de vida, a eso le corresponde a cada uno tener, y en general no es un montón. Nosotros hoy estamos llenos de necesidades y cosas y tonteras y un montón de cosas. Y entonces, ¿por qué Dios no me da el auto que quiero? Porque no lo necesitas. Simplemente. Además, seguro uno terminaría peor. Entonces, hay que siempre mantener esa idea que tengo que pedir las cosas tanto cuanto y saber que Dios, como buen padre, si yo pido una cosa y no me va a ser bien, no me la da. Y yo me quejo, no sé qué. Como uno se queja a veces con su papá porque no me dio lo que quería. Bueno, pero porque sabe que no me hace bien. Entonces, en eso sí, realmente dejar a Dios la decisión de qué me tiene que dar. ¿Y qué le pedimos? El pan. Siempre se entendió como pan, el alimento común, la base de toda la alimentación. Y entonces, al pedir el pan nuestro, cuando nuestro Señor enseña esa oración, todos están entendiendo que están pidiendo el sustento, sin mucha distinción. Pero es bueno pedirlo así en general, justamente para que uno no ande poniéndole como determinaciones a Dios. No, yo necesito tal cosa y tal otra y tal otra. No, realmente nuestro Señor nos dice, pidan con confianza, pero no anden diciendo demasiado qué es lo que necesitan, cómo lo necesitan. Y después, Dios no me lo dio como quería, pero te dio un montón de otras cosas que vos no te diste cuenta porque estabas esperando solo eso que no te corresponde y que no te va a hacer bien. Entonces realmente es un pedido de confianza, pero general. El pan nuestro de cada día nos lo doy. Ya, en eso incluye todo lo que Dios considera bueno para mí. Temporal, cosas que hacen a mi cuerpo, a mi subsistencia, la salud, que a veces se nos va, pero Dios sabe por qué. Y entonces, no, no ir mucho más allá de lo que Dios nos pone. Dios nos deja pedir los bienes temporales, pedirlos con confianza. Si Dios nos dijo que los podemos pedir, pidámoslo.
Pero si Dios no nos los determinó mucho, es porque la determinación la quiere Él. No quiere que uno ande determinándole demasiado. Eh, sobre todo en lo que hace a los bienes del cuerpo. Porque esos son bienes mucho más, en cierta manera, relativos. Yo puedo decir, bueno, es un bien tener la salud. Sí, así en absoluto, hablando, sí, es un bien. Y estar enfermo es un mal, sí, es un mal. Pero claro, ¿cuántas veces me porto mejor estando enfermo y me porto mal teniendo salud? Entonces, claro, ahí empieza el problema y por eso Dios en este tipo de bienes no suele hacernos mucho caso porque los pedimos muy mal. Pero de nuevo, aprender del Padre Nuestro y pedir el pan. No pidan muchas más cosas, pidan pan. Eh, y que eso incluye todo. Y vamos a pedir el Padre, el pan nuestro. Nuestro porque nos es necesario, no quiere decir que le pedimos al Padre nuestro, el pan nuestro porque nos los quitó y era nuestro. No hay que entenderlo así, el pan nuestro era nuestro, dámelo. No. Eh, sino el pan que necesitamos en ese sentido. El pan nuestro porque sin ese pan nos morimos. Pero la verdad es que no lo merecemos y merecemos morir, porque por el pecado merecíamos esa condena. Por un lado el catecismo dice eso, bueno, sí, el nuestro por la necesidad, en ese sentido es nuestro sustento. Y por otro lado, para que sea nuestro, en el sentido de que sea un pan, sea un sustento adquirido con justicia, no el pan de otros, danos hoy. Eh, realmente el pan nuestro, que lo podamos tener, adquirirlo justamente, sin injusticias o fraudes, porque si no, no es nuestro, sino ajeno. Eso también hay que tenerlo en cuenta, sobre todo cuando uno se desespera por tener las cosas que le parece que debemos tener. Bien importante en los bienes del cuerpo, tener mucha confianza en Dios, porque es tan fácil perder la paz, perder la esperanza por, no sé, por cierta pobreza, por cierta cosa. Y en general, ya me perdí el hilo. Perdemos mucho la paz por eso, porque pretendemos muchísimo más de lo que nos corresponde. Y realmente sin hablar de pobreza, o sea, sin llegar a pensar en ser pobres, que casi nadie lo es. Realmente hay gente que se lamenta de su miseria teniendo mucho más que lo que podría haber tenido una persona, un campesino normal de hace unos siglos, que para él estaba re bien. Nosotros somos tan quejones en eso, nos quejamos todo el tiempo y andamos, y realmente es una falta de confianza en Dios, es como que uno estuviera y su papá haciendo todo porque nosotros tengamos los bienes, y, no, pero malísimo en mi casa, mi auto, que no compré nada, yo no conseguí nada, lo consiguió todo mi papá, todo, y no, esto, no, pero ¿por qué no tengo tal cosa? Bueno, Dios siente lo mismo, porque en realidad Él es el que nos procura los bienes. Eh, y no es que no nos los da porque no puede, porque un papá pobre tal vez hizo lo posible y no puede más. Pero Dios sí podría más, pero consideró que no. Entonces, ahí cuidar la gratitud con Dios, no solo pedir, sino también en el momento que uno pide agradecer. Eso también tiene que estar presente en todas las oraciones de impetración, pero de acción de gracias. Entonces, mantenerlo siempre en un momento. El pan nuestro de cada día. Eh, por un lado, esto nos lleva, lo que decíamos, a la frugalidad y la templanza. Y la esperanza y también la confianza, porque no andar pidiendo, no, es que necesito y no, y hay que prever y no sé qué. Las mujeres son muy previsoras. Sí, está bien una cierta previsión, pero siempre basada en la confianza. De hecho, cuando nuestro Señor dice que no os importe qué comeréis o qué beberéis. No dice eso. Nuestro Señor dice, no andéis solícitos. De más, ¿por qué comeréis o qué os vestiréis?
Es decir, en esa solicitud que quita la paz, en esa ansia de estar buscando. Sí, tengo que ir al alimento, sí, tengo que trabajar para conseguirlo, voy y hago lo que tengo que hacer. Son los cuidados normales de la vida. Ahora, si uno pierde la paz y viendo, y no sé si el mes que viene, no sé, bueno, Dios va a dar, listo. Tampoco va a ser, bueno, me gasto el sueldo todo y total, Dios me lo da mañana. No, porque yo sé que el sueldo llega una vez al mes, no llega. Entonces, bueno, pero tampoco voy a decir, no, no hay que gastar nada y me voy a ahorrar todo porque no sé si me echan y si me... Ya ha hecho una falta de confianza en Dios. Eh, y ya digo, no hay nada que atraiga menos las gracias de Dios o que las impida que la falta de confianza. Y realmente eso se da así, se da entre nosotros. Cuando a uno le desconfían mucho, así no le doy nada, ya está. Dios no lo dirá así, pero la verdad es que es una ingratitud muy grande. Entonces sí, realmente tener confianza dentro de la prudencia cristiana normal, de una cierta previsión normal, como les digo, bueno, cobro mi sueldo, bueno, calculo para lo que normalmente, pero no estoy pensando, no sé si viene la Tercera Guerra Mundial y entonces no sé qué vamos a hacer. Bueno, no sé qué vamos a hacer. El fin del mundo, si viene el fin del mundo no se preocupen, no hay que hacer nada, show. En un búnker y entonces no. Eh, el pan nuestro de cada día. Hay que saber que Dios nos ha incitado a pedir cada día y estar esperándolo cada día y tener la confianza para que cada día llegue. Además, es los bienes que necesitamos para las fuerzas que gastamos cada día, ir recuperándonos. Y además nos incita a pedir con frecuencia, también para que nos acordemos rezar cada día y no recemos cada mes. Entonces, de repente, Dios no me da las cosas. Bueno, pero no me acuerdo pedirle solo cuando me doy cuenta que me faltan y no le estoy pidiendo siempre. Entonces, bueno, justamente nos dice, yo lo veo cada día, pero pidan cada día y se les va a dar. Ahí está la imagen muy linda del maná que le aparecía a los judíos. Y el maná caía todas las mañanas y ellos lo tenían que ir a recoger. Una especie de masa con que se podían cocinar muchas cosas. Lo tenían que ir a recoger y nuestro Señor y Dios les va a decir, bueno, pero no recojan de más. No recojan de más porque les va a alcanzar y al otro día va a caer. Y algunos, evidentemente, desconfiados, recogen de más y lo guardan y al otro día aparece todo lleno de gusanos y podrido horrible. Ya diciéndole, por desconfiados. No, recójanlo de ese día, mañana va a estar el otro. Y de hecho le dice, bueno, y el sábado, como es día de descanso, el viernes va a caer doble ración para que ahí sí recojan el doble y el sábado no tengan que recoger. Pero obviamente unos salen el sábado a buscarlo. Y bueno, así son los hombres todos. Así que uno se ríe los judíos, pero somos iguales todo el tiempo. O peores. Pan nuestro de cada día, dánosle. Dánoslo, bueno, ya, dánosle. Acá dice dánosle el catecismo. El padre que González se enoja. No, eso no. Digan como quieran, pero hay que danos. Eso seguro. Esto siempre, bueno, dejar siempre claro que, claro, pedir, estoy pidiendo, es Dios el que da los bienes. Y en esto, de hecho acá dice, Él el que concede incluso a los ricos, porque, yo ya tengo, no hace falta que le pida. La misma conservación de los bienes, que esos bienes no se me vuelvan en mal, que sirvan para el bien, todo eso depende de Dios. Entonces, aunque yo diga, bueno, ya este mes ya tengo la comida juntada, así que este mes no lo voy a pedir a Dios. No, sí, porque primero están los bienes espirituales también, pero dejando incluso aparte toda la conservación de nuestros bienes. Si uno piensa, o sea, si uno deja solo nuestra vida a las leyes así de la naturaleza, esto debería ser una catástrofe cada 5 segundos, los hombres se pelean por cualquier cosa, podría haber un terremoto, se cae todo, se pierde todo. ¿Por qué no pasa eso? Porque está la providencia muy especial de Dios. Y realmente hay que estarle pidiendo, porque después vienen las calamidades y uno dice, ¿por qué? Bueno, si nadie está pidiendo. Entonces, reconocer esa dependencia de Dios, dánosle. Y también, esto también Padre Nuestro, el pan nuestro y dánosle, danos se pide en plural, ¿sí? Siempre uno reza, sobre todo las oraciones así más bien públicas, en plural.
No lo estoy pidiendo solo para mí, lo estoy pidiendo para mi familia, lo estoy pidiendo para los cristianos, lo estoy pidiendo en nombre un poco de todos, con esa unión de caridad que tiene que ver de los hombres. Y además saber que Dios da por vías muy curiosas, porque es como, yo le pedí a Dios y en realidad me lo terminó dando esta persona. Bueno, sí, pero pues, ¿quién se lo dio a esa persona y quién movió a esa persona a dártelo? Justamente Dios obra así por vías muy curiosas. Y entonces, al recordar que nos da Dios, también tenemos que recordar nosotros dar y que somos también así como instrumentos de Dios y en la medida que nosotros tenemos más y Dios nos va moviendo a repartirlo, a darlo a los que necesitan más. La limosna tan importante que tanto olvidamos. Dice San Basilio, ten entendido que usurpas tantos bienes cuantos puedes dar y no quieres. Para que vean. Usurpas tantos bienes, es decir, los tienes sin derecho, cuantos puedes dar y no quieres. Entonces, eso para la limosna. Tenerlo bien en cuenta, sí, cuando uno reza, uno se acuerda muy bien de sus indigencias, pero se olvida de un montón de indigencias de otros que tenemos al lado, que tenemos, bueno, pero es que no me va a alcanzar a mí, entonces, justamente, uno ha estado pidiendo con confianza, mantener la confianza en eso, por ejemplo, hoy que es el ahorro, hay que ahorrar, todos tienen que ahorrar todo el tiempo. Realmente ahorrar por ahorrar no está muy bien. Distinto, no sé, bueno, sí, vamos a comprar una casa y entonces, bueno, estamos ahorrando y vamos y compramos esa casa porque es un objetivo. Bueno, ya, hay una cosa. Pero ese ahorro por el miedo a que me voy a quedar pobre es una falta de confianza muy grande. Sí, hay que tener la plata, hay que hacer lo posible por tener los bienes que... Pero realmente, no, o sea, no le puedo dar limosna porque estos ahorros son para cuando yo esté muriéndome. Si te va a estar muriendo, ¿qué te importa? Y entonces, claro, y uno está ahí y encima en este mundo siempre hay necesidades creadas y dice, no, porque yo no sé si después se va a caer de todo esto, entonces voy a ahorrar más. Entonces no me sobra, no lo puedo dar en limosna. Ya, entonces nunca le va a sobrar plata a nadie, nunca, nunca. No, realmente con cierta previsión normal de decir, sí, tengo para comer, tenemos familia, tenemos para comer todo, bueno, sobra. Dios me dará ya para el próximo mes y todo. No puedo estar siempre juntando. Es avaricia en el fondo. Uno es como que el pecado de avaricia lo hemos olvidado. Es un pecado como que no, del avaro, de la obra de teatro. Sí, un viejo, sí, que junta la plata. Somos avaros, somos muy avaros y andamos juntando y llenos de temores y que, no, y que si nos quedamos sin y si nos quedamos... eh, es más normal en los viejos y es más entendible porque es el mismo temor como de que se me está yendo la salud del cuerpo, entonces es como que me aferro un poco a los bienes materiales. Pero en los jóvenes realmente es muy feo como pecado porque es un vicio tan... Ya está, uno tiene que ser joven y decir, bueno, si pierdo la plata, voy, trabajo y consigo y Dios me va a ayudar, ya está, no es tan difícil la vida. Pero el mundo se encarga de llenarnos de temores, entonces nunca nos sobra plata, nunca, porque esa la puedo invertir. Ya, chao, listo, nunca voy a hacer limón. La puedo invertir. Y la terminan invirtiendo en en mercado pago, en cosas no muy lícitas. Así que bueno, mejor recuerden de San Basilio, ten entendido que usurpas tantos bienes cuanto puedes dar y no quieres. Bien. Dánosle hoy. Bueno, el Padre Nuestro de cada día, dánosle hoy. Eh, repite un poco lo mismo. Justamente no andar acumulando. Y que rezamos diariamente. Esto respecto a los bienes temporales, entonces hay que saber, Dios nos manda a pedirlos. Es muy cristiano mantener ese equilibrio, justamente, y fue un poco la crisis, un poco después del siglo XIII, siglo XIV, siglo XV,
La crisis que empieza el Renacimiento es una mala relación con los bienes de la tierra. O sea, se empieza a perder por tibieza, por distintas causas, se empieza a perder la visión de las cosas de Dios. Y entonces el hombre se le desequilibra la relación con los bienes. Entonces empiezan, por un lado, bueno, sí, evidentemente, a robarse todo y el protestantismo les venía muy bien porque el protestantismo era como, no importa, solo hay que pensar en Dios y no importan los bienes y la iglesia es espiritual nada más y chao, me quedo con todos los bienes de la iglesia. Y por otro lado, hubo una reacción mala, sobre todo con los fraticelli, que fueron como una rama bastarda, digamos, de los franciscanos, que como que le plantearon una pobreza así angélica, como que, no, el hombre cualquier cosa material lo vuelve al pecado. Y claro, terminaron en un desastre, porque, como decía Pascal, el que se quiere hacer ángel se hace bestia. No, realmente no, hay que usar los bienes, incluso los monjes que tienen espíritu de pobreza es porque no los tienen personalmente, pero los tenían en común y es la comunidad la que te sostiene, es cierto, con mucha frugalidad, muy poco, pero hay que mantener ese equilibrio y no es fácil. Hoy no nos va a pasar lo de que vamos a una pobreza angélica, no, hoy normalmente es el otro extremo. Estamos recontra pegados a esos bienes y justamente la dificultad de esas cosas es que es como decir, no sé, si tengo que dejar el alcohol porque me va mal con el alcohol o el cigarrillo, ya lo puedo dejar completamente. Total, no me voy a morir si no lo dejo completamente. Es más, es mejor dejarlo completamente. Ahora, el que tiene un desorden con la comida es más difícil en cierto aspecto porque no lo puedo dejar completamente. O sea, algo tengo que comer. Entonces, y pasa un poco con los bienes esa dificultad. Requieren bastante virtud porque los tengo que usar. Y depende de los estados. De hecho, el voto de pobreza lo que facilita es eso. Ya me desligo de un montón de preocupaciones. Pero claro, lo tengo que hacer en un contexto que me permita vivir ese voto. O bueno, los ermitaños eran cosas muy extraordinarias. Ahora, en una familia, claro, puedo vivir pobremente, pero tengo que igual administrarlos porque tengo que, a veces uno se justifica, no, pero es que tengo que mantener a mi familia. Bueno, sí, por eso te compraste todas esas cosas que, bueno, eso no tiene nada que ver con mi familia, pero bueno, es para hacerme feliz y poder mantener a mi familia. Ya. Entonces, evidentemente él va a tener que administrar más cosas, no personalmente, y requiere mayor virtud, o sea, requiere una virtud bastante grande porque es fácil apegarse, pero no los puedo dejar del todo. Y entonces suelen haber las dos reacciones, dejo todo, chao, listo, no me importa nada y no administro nada y un desastre y termino pésimo. O bueno, no, hay que administrar, entonces ya, y acumulo, acumulo, acumulo. Y justamente el punto medio en esas cosas es difícil. ¿Y qué ayuda mucho a conseguir justamente ese medio? Es justamente tener una noción mucho más profunda y más clara de los bienes espirituales. Realmente el valor que yo le doy a los bienes espirituales me acomoda mucho los materiales, porque de repente toman una dimensión tan pequeña. De repente el que tiene el espíritu más liberado los puede manejar con cierta libertad, los puede manejar sin apegarse, sin el miedo a apegarse, porque a veces ese rechazo de los bienes es miedo a apegarse. Como tengo miedo a pegarme, chao, listo, lo saco del todo. El que ya está un poco más elevado no tiene tanto ese miedo, entonces los puedo usar con más objetividad, etc. Tengo más capacidad de hacer un juicio sobre si sirven o no, cosa que nos confundimos bastante hoy. No, esto es muy útil para dejarlo acá. Y ahí queda. Nunca lo usé. Y, y entonces, justamente, después de saber que cuando pedimos el pan de cada día es para el cuerpo y sobre todo para el alma. El pan espiritual. Que lo podemos resumir, evidentemente todos van a pensar en la Eucaristía, lo que está muy bien, y es así como principalmente, pero también el pan es la palabra de Dios, una cosa que hoy a veces suena feo decirla porque los modernistas abusaron mucho de eso, y entonces la palabra de Dios es más importante que la Eucaristía y que todo, y nadie sabe cuál es la palabra de Dios. Pero bueno, esto lo decía el Catecismo de Trento, era verdad. Realmente la doctrina, el pan que
que la iglesia da a sus hijos es su doctrina, es con lo que los alimenta, con lo que se alimenta el alma. Habíamos dicho, lo dijimos cuando vimos el credo, que la fe, yo tengo la fe que es una virtud que ilumina las verdades, pero ¿qué verdades? Cuando aparece en mi fe no están esas verdades, me las tiene que explicitar el catecismo, la iglesia con la doctrina. Es eso lo que da alimento a mi inteligencia. Entonces, realmente si yo no tuviera todas esas verdades, la revelación, el credo, toda esa verdad así, es como que la mente quedaría en medio en la nebulosa de saber, bueno, sí creo, Dios, no sé, Trinidad. Entonces, eso es lo que da el alimento a la mente. Y es realmente ahí donde uno tiene que poner el fin, digamos, buscar a nuestro Señor. Entonces, el alimento corporal tiene que ordenarse a eso, todo el sustento corporal. Y cuando uno, por ejemplo, de hecho, si uno estudia, hoy ya no se estudia más, ya nadie estudia, pero bueno, cuando uno estudiaba, cuando uno hace ejercicios intelectuales, sin llegar así a nada muy espiritual, realmente comer mucho no ayuda, más bien entorpece. Comer muy poco tampoco ayuda mucho, porque uno anda con un montón de hambre. Comer cosas pesadas. Después andar demasiado preocupado. Por ejemplo, hoy, ¿por qué no se puede pensar más? Porque tengo redes sociales, tengo Mercado Libre que puedo comprar todo en cualquier momento, tengo 16.000 millones de ventanas abiertas en el celular, tengo en la calle. Entonces, imposible. No se puede, no se puede lograr ningún tipo de concentración. No, pero tengo acceso a infinita información. Sí, improcesable, no la puedo procesar, no puedo... Y está bueno el documental de la fraternidad, Adiccio, el primero, empieza el padre Parlarani hablando justamente de eso, el joven cómo está, consume información y después busca más información que le respalde esa información que ha buscado y nunca piensa. Bueno, justamente eso, estamos, así como el demonio nos ha saturado de bienes materiales, que ya no se necesitan, el 98% de los bienes que compramos no los necesitamos, lo mismo pasa con lo espiritual, digamos así, intelectual. Recibimos un montón de información basura, que no sirve para nada, que no ayuda en nada, que lo único que hace es bloquear el momento de reflexión. Realmente si uno piensa, o sea, si uno sabe, es un tiempo de lectura y es mayor el tiempo que tendría que yo usar de reflexión. Y es todo lo contrario, es como lo leo un segundito, sí, qué lindo, bueno, ya, chao, listo, siguiente. No hay reflexión, no hay profundización, no hay nada. Entonces, el espíritu se va vaciando. ¿Y cómo busco llenarlo? Como todos los vicios, buscando la misma cosa, buscando la misma cosa. Más información, más información, más información. Y hoy realmente la gente vive así tan aturdida y miedosa porque se llena de información, la mayoría falsa, si es que no toda. No podría decir toda falsa porque nadie sabe juzgar la verdadera. Entonces al final, si hay alguna verdadera, no tengo cómo saberlo. Pero realmente entonces, si uno se preocupa de llenarse del pan espiritual que corresponde, ¿qué es la doctrina cristiana? ¿Qué es lo que nuestro Señor ha revelado? ¿Qué es lo que nos enseña el catecismo? La lectura espiritual, por ejemplo, una buena lectura espiritual. No, pero yo tengo que saber qué pasa en Ucrania y en los países. No importa, o sea, realmente no lo van a saber, no lo van a saber. Y además, uno lo ve, la gente ve una noticia y juzga pésimo, juzga muy mal. ¿Por qué? Porque ya no saben juzgar. Es como que, viste, qué terrible lo que pasó. ¿Y por qué pasó eso? No sé, ahí voy a ver. O sea, chao. Entonces uno dice, bueno, porque ya está, no tenemos nada. Realmente hay que dejar un poco todo eso, así como les digo, hay que tener frugalidad en los bienes materiales, no tener tantos que nos llenan de cosas. Lo mismo en los espirituales, no se llenen de tantas cosas. Nunca van a reflexionar bien si están tan llenos. Eh, Realmente lo que uno puede saber en su vida no es muchísimo. Entonces, traten de dedicarse a pocas cosas. Si esparcen su mente en un montón, va a quedar toda esparcida, no sirve para nada, no entendí nada, nunca nada. Eso también es otro vicio muy de hoy en la inteligencia, que queremos saber de todo.
y entonces poder opinar de todo. Nosotros tenemos que poder opinar de todo. Entonces, ¿qué sabemos? Un poquito de todo, es decir, nada. Porque nunca sabemos realmente, sabemos. Siempre que nos escuchamos, oye, sí, pim, pim, una cosita, otra cosita. Nunca nos dedicamos a algo en serio, nunca... y ya, y así queda nuestra mente destrozada. Entonces, no, hay que pedirle a Dios ese pan, que es su palabra, que es la doctrina, si quieren, enseñada por la iglesia. Bueno, por eso están en el catecismo, ¿no? Para recibir esa palabra de Dios. Nuestro principal alimento. Pero el pan así ya con más realidad es justamente la Eucaristía, que realmente es pan nuestro, tanto que viene del pan y tiene apariencia de pan una vez transubstanciado, eh, y realmente es nuestro porque solo lo pueden recibir los que están en caridad y los que no lo reciben para su mal. Por no poder decir los malos, aunque coman pan de la tierra, les va a hacer bien. Salvo de harina blanca porque hace mal, seguro. eh, les va a hacer bien, o no sé si son celíacos, pero bueno. En general, claro, ahí no distingue. Pero este no, realmente es pan del cristiano y del que está en gracia, porque solo a él le sirve de alimento, al otro le sirve de veneno, porque se le hace veneno por su culpa. Y entonces sí, es un pan nuestro. Y de cada día, uno dice, ¿por qué? Porque bueno, estaría bueno comulgar cada día. O si no, dice el catecismo, o al menos vivir de modo que pudiera. Eso es importante. Sí, está bien, uno me dice, "Ah, yo no puedo ir a misa todos los días, no puedo comulgar todos los días. Ah, padre, ¿me puede dar la comunión? Porque el catecismo dice que hay que comulgar todos los días y no, pero sí, claro, tener esa disposición, que uno esté dispuesto para comulgar todos los días, es decir, estar en gracia, para poder recibir al menos el fruto de ese sacramento. He hecho una acotación antes, hace no mucho, antes de Pío XII, se acostumbraba más a recibir la comunión fuera de misa. De ir la gente y pedir la comunión y se dan la comunión en momentos. Pío XII lo restringió con mucho acierto porque justamente el modernismo después, con su idea de la cena, entonces Pío XII quiso que quede muy ligado al sacrificio, realmente que se consuma en el sacrificio, para que quede ligada la idea que es una participación al sacrificio, a la comunión. No es solo comer, realmente es comer, pero participando del sacrificio. Entonces, por eso se insistió ya mucho que se reciba dentro de la misa la comunión. Se puede recibir fuera, no solo un enfermo, sino que a veces se da por X razón. Pero igual es buena la idea de recibirlo dentro de la misa. ¿Alguna duda? También algunos te han preguntado. No importa si uno no fue a misa completa, entre semana, digamos, entre semana no llegué a la misa entera, pero llego al momento de la comunión, con tal que me dé un tiempito para prepararme, para ponerme en las disposiciones de vida, se puede comulgar, ¿sí? No es que tienen que escuchar. Escuchar misa entera es el precepto del domingo, pero es el precepto, digamos, no. Incluso uno, por ejemplo, podría ir a misa el domingo a las 11, toda la misa, pero se confesó y no llegó a comulgar, y podría ir a las 19 solo a la comunión y comulgar, ¿sí? O a las 9 y 11. Pero bueno, lo importante es estar en disposición para hacerlo. Bien, vamos a hablar un poquito de los males, no mucho, porque somos cristianos y sabemos que necesitamos de los bienes, pero sobre todo después del pecado necesitamos que Dios nos libre de los obstáculos de esos bienes. A muchísimos de esos bienes no llegan y no producen nada porque nosotros ponemos óbice, se dice, obstáculo. Los frenamos, los detenemos. Entonces a veces es como que decimos, sí, uy, yo pedí esto y Dios no me lo dio. Sí me lo dio, no lo recibí, le puse un obstáculo, no lo quise. ¿Cuántas veces está ofrecida la Eucaristía y yo no la recibo porque soy un perezoso, porque no estaba en gracia, porque no sé, me olvidé? Y uno dice, bueno, ¿estaba ofrecido o no el pan? Sí, estaba ahí y yo no lo recibí.
eh, Dios ayúdame, no sé, uno pide ayuda y después está la misa al lado, no voy, no. Claro, están todas las ayudas ahí. Em, y eso, bueno, justamente son los males que detienen al alma y al cuerpo. Así como pedimos bienes para el alma y el cuerpo, hay obstáculos del alma y obstáculos del cuerpo. Em, entonces, lo que primero que le vamos a pedir es el perdón de nuestras deudas, el principal de los obstáculos a los bienes, que es los pecados. Y hay que pedírselo con las debidas disposiciones. Primero, perdonar nuestras deudas, tengo que pedírselo con conocimiento de mis pecados. Yo hablé un poco en el sermón del conocimiento de los pecados. Si hay algo que el modernismo ha estado destruyendo y se nota, vaya que se nota, y sobre todo en la confesión, es la conciencia de pecado. Los cristianos están perdiendo, pero completamente la conciencia de pecado. Y no el pecado, ¿eh? Que igual pecan. Pero ya es como que, bueno, sí, el pecado es así como una negligencia, una cosa que hice mal yo, y ya. No hay una consideración así de la gravedad. Y realmente así como dijimos, bueno, el pan nuestro de cada día nos le hoy y pedimos todos los días el pan nuestro, pedimos todos los días perdona nuestras deudas, y varias veces, porque todos los días estamos pecando y estamos haciendo un montón de faltas y pecados. ¿Por qué no los vemos a todos? A veces por mala formación, a veces por perezoso, por lo que sea. Es cierto que un poco Dios tampoco nos deja mucha claridad sobre lo que somos y sobre nuestro pecado porque probablemente nos desesperaríamos. Porque si viéramos lo que hay que lograr y lo que somos, no diría, no lo logro nunca. Chao. Entonces realmente Dios deja un poco cubierto eso. Pero claro, en la medida que uno adquiere más virtud, es donde ve mejor. Por eso uno ve que los santos, hay santos que se confesaban todos los días y todo. ¿Qué hacían? Ven muy claro, ven la falta, ven qué es Dios. Y entonces veo la gravedad de las pequeñas cosas. Uno dice, ah, son medio exagerados, confesaban cosas muy chiquitas. No, ellos veían la gravedad de esas cosas. Esa es la verdad. Nosotros nos parece grave, eso es el pecado mortal, eso es lo único grave. Primero que dentro de los pecados mortales hay gravedad y gravedad. Y eso hay que tenerlo en cuenta. No es lo mismo hacer un pecado mortal que otro, es mucho mayor el daño que puede dejar uno que otro. Eh, no es lo mismo hacer 25 veces un pecado mortal que hacerlo una. Pero ya perdí la gracia. Sí, pero el problema es cómo te va a levantar. El daño que va dejando el pecado en el alma es cada vez más profundo. Y mientras más tiempo dejo, por ejemplo, el tiempo que vivo en gracia, si uno piensa, yo me confieso todos los domingos, y claro, y ya el lunes, martes estoy cayendo en pecado mortal, pero el domingo, o sea, vivo el 90% de mi vida en pecado. El daño que va a producir en mi alma es inmenso, es muy grande, porque el pecado es algo real, así, y la pérdida de la gracia también es algo real, y realmente está carcomiendo y destruyendo mis virtudes. Piensen que cuando uno pierde la gracia, pierde las virtudes. No tengo virtudes, no tengo caridad, queda una fe informe, porque no es propiamente la virtud de fe, una esperanza informe, y después no queda templanza, no queda justicia, no queda fortaleza, todo eso, claro, quedan como unas disposiciones materiales a eso, pero no quedan las virtudes, ya no hay obras de virtud, y el alma resiente todo eso. Entonces, vivir en gracia, procurar vivir en gracia, pero claro, tengo que tener esa conciencia de que el pecado destruye mucho más de lo que yo logro ver. Y esa conciencia es la que han estado perdiendo por eso, por decir, bueno, al final es una cosa mala mía, el pecado, así como, pucha. No. Además, bueno, sobre todo la primera iniquidad es oponerse a Dios. Sí, realmente es ofender a Dios. Y eso no hay que perderlo de vista en los pecados veniales. Eh, son gravísimos, no, pero justamente son los que si yo los dejo, son los que no me permiten salir nunca del estado de pecado. Normalmente es más fácil salir de los pecados mortales, fácil, que Dios lo hizo fácil, digamos, pero más fácil reaccionar. Los pecados veniales es más fácil establecerse como en una tibieza y, bueno, no importan tanto, ya está. Y lo sigo haciendo. Y claro, y eso es lo que nunca me deja
mantener la gracia. No pelear contra los pecados veniales. Y pelearlos, porque la verdad es que mucho hay que pelearlos y se lo voy a pelear hasta el final de mi vida, pero esa pelea es la que me mantiene en gracia. Hay que saber que hay una gran diferencia de mantenerse en gracia. Entonces, pedirle todos los días a nuestro Señor perdona nuestras deudas es porque todos los días terminamos con pecados y todos los días necesitamos que Dios nos las perdone. Y que realmente no las podemos pagar. Hay una distinción, no voy a ahondar mucho porque, bueno, ya saben que el modernismo hizo rezar perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y cuando rezamos nosotros rezamos deuda y se nota una pelea y las deudas y las ofensas, nadie entiende nada. En primer lugar, es más correcto deudas, porque así está en latín y normalmente es lo que manda. Divite nobis debita nostra, nos dimitimos debitoribus nostris, los deudores y las deudas. Estrictamente hablando, es cierto que no es lo mismo una ofensa que una deuda. Yo ofendo a una persona, por ejemplo, voy y le pego y le rompo un ojo con la mano. La ofendí porque le hice un mal, un daño. Bueno, te pido perdón, sí, me puede perdonar, pero me queda la deuda de ver cómo se repara ese ojo, cómo lo ayudo con plata, o sea, quedan un montón de cosas a reparar, aunque la ofensa puede verse arreglado. También se ve, bueno, sobre todo con el robo. Le robo, lo ofendí porque le robé, falté a la honestidad, falté a lo que sea, pero tengo que devolver. No, pero ya me perdonó. Bueno, sí, hay que devolver. Todos los pecados dejan eso. O sea, está la ofensa a Dios y se perdona, pero en general también queda una deuda. Y eso, pagarlo, no es así nomás, y para eso está el sacrificio, para eso. Y en ese sentido, bueno, pedir que nos perdone nuestras deudas incluye las ofensas, pero es mucho más. El modernismo se hicieron los que no era el cambio tanto, no, lo cambiamos porque sí, porque estaba bueno cambiarlo. Primero que si no suponía nada, no lo cambias, porque si le hubiera dado lo mismo no lo hubieran cambiado. Y después que cierra mucho con su idea que el pecado, justamente para el moderno, el pecado es una ofensa, sí, pero no genera deuda, porque para ellos Dios está muy por encima del hombre. Realmente el hombre no le puede hacer nada a Dios. Entonces, no quedamos en deuda. Todo bien, nada más es una cosa mala que hice yo, está muy mal, pequé contra mí mismo, está bien, así como que Dios me dice, vamos, ponete las pilas, y ahí ya vos salís. Esa es como su idea del pecado. Claro, al rato no es nada el pecado, pero porque si no está la duda, entonces no. El cristiano siempre tuvo esa idea de justicia, o sea, una vez que ofendí, rompí la justicia y queda mi deuda contra la justicia. Y normalmente si es un pecado grave, quedó una deuda inmensa. Realmente esa deuda sí es saldada por nuestro Señor en la cruz, porque si no, no se podría. Pero queda un montón de deuda porque mis disposiciones no son buenas. Y en ese sentido son las indulgencias plenarias que ayudan a ir pagando esas deudas. Pero por eso estamos pidiendo esto en el Padre Nuestro. No hace falta matarse, o sea, no es que no se piden las ofensas. No hay que pedir que perdone nuestras ofensas. No, sí, está bien que perdone nuestras ofensas. Pero claro, visto en el contexto modernista, tiene su. De hecho, los franceses usan offense, dicen ofensas desde antes del concilio. No, por eso le digo, no es como grave, es como en el contexto modernista, y uno dijo, ¿por qué cambiaron? Según nos contaba el padre José María Mestre, profesor de Sagrada Escritura, él nos decía que al momento de cambiar, en España cambiaron porque dijeron que había que rezar igual que sus hermanos de América. Pero sus hermanos de América no decían ofensas. Y en América cambiaron porque dijeron que había que rezar igual que sus hermanos de España. Y entonces cambiaron y nada que ver. Ninguno rezaba con ofensas. Cosa que no me parecería raro. Así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, la condición de nuestro perdón. Si perdonáis a los hombres las ofensas de ellos, también vuestro Padre Celestial perdonará vuestros pecados. Pero si vosotros no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará los pecados. Realmente Dios no tiene ninguna obligación de perdonarnos nada, porque nada de lo que hacemos satisface nada.
el único que sacrificó fue su hijo, y ahí es donde aparece una razón así de justicia. En la medida que usamos el sacramento de la penitencia con ciertas disposiciones, él se ve obligado a perdonar porque está intercediendo nuestro Señor Jesucristo. Eh, pero realmente pone como condición ese perdón que tiene que ver con la caridad. Realmente si no hay un movimiento de caridad, no hay perdón de los pecados. Y entonces, bueno, nos incita no solo a andar pidiendo, sino nosotros perdonar las deudas de nuestros hermanos. Eso es de ley natural, pero bueno, también nuestro Señor Jesucristo, y también por la semejanza con Dios. Perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Si nuestro Señor perdona, con más razón nosotros que... Es más, cuando alguien nos hace un mal, muchas veces hasta están muy justificados, porque nosotros cuando hacemos un pecado contra Dios, lo hacemos con total injusticia. No es que otro que nos haga un mal sea justo, pero a la vez no hay tanta injusticia y hay muchos males que nos hacen y que nos los tenemos bien merecidos. Está bien, no lo tenía que hacer el otro, pero tampoco es que nosotros, nuestra gran justicia, y nosotros nos indignamos. ¿Cómo puede ser que me hayan hecho eso a mí? A mí. Y, y realmente, siempre todas las peticiones tienen ese fondo de humildad. O sea, realmente, perdonar a los hermanos, eh, perdonar las deudas. Uno tiene que perdonar las deudas. Vivimos en el mundo de la usura, en el que perdonar las deudas, cobran intereses, nosotros no las perdonan. O sea, mucho peor. ¿Cuándo uno puede perdonar una deuda? Realmente cuando la deuda es conmigo. Si a mí me debes, la puedo perdonar. Y es bueno, y es loable que yo la perdone. Podría haber algún caso prudencial, bueno, pero es que si lo perdono, este se va a acostumbrar a que siempre lo perdona, no sé qué. Podría ser, igualmente no está mal si yo la perdono. Tampoco hay que siempre con esas consideraciones, como también con la limosna. Yo le doy plata a este y este se la va a gastar en droga, seguro. O sea, primero que no tenés por qué pensar eso y después, aunque sea así, qué sé yo le di plata. No es que... Es cierto que la limosna también tendría que ser con cierta prudencia que lo ayude. No decir, mi prudencia es no le doy nada. No me decir, bueno, entonces en vez de darle plata, voy, le compro una comida y voy y le doy comida. Ya, bueno, en vez de no darle nada. Siempre terminamos en eso. Bueno, en cuanto a perdonar las deudas, sí, en la medida son conmigo, ser más... Claro, lo que yo no puedo perdonar es, no sé, si soy el papá de familia y me den plata y si la perdono se quedan sin comer mis hijos y no me corresponde, pero ya es como que es una deuda contra el bien común. O por ejemplo, el rey que le perdona la vida a una persona, a un asesino, soy muy bueno. Que no podés propiamente porque en realidad él va contra el bien común, que es superior a vos mismo, entonces no sos quien para perdonar. Dios puede perdonar todo porque Él es el bien supremo. Realmente todo va contra Él. Y Él está, sí, es Él. Entonces Él sí puede perdonar todas las cosas. Nosotros a veces no, pero solo en ese sentido. Sí, personalmente uno siempre tiene que estar dispuesto a dar el perdón. Pero Él no se arrepiente. Bueno, no le llegará el perdón, pero de mi parte tiene que estar la disposición a dar ese perdón apenas el otro lo pida. Y un poco como hace nuestro Señor, porque a veces que venga, se arrodille y me lo pida, y entonces voy a ver si le pido perdón. Eh, la verdad es que nuestro Señor nos perdona en la confesión y bien flojo es nuestro arrepentimiento. Y uno dice, bueno, y después uno anda exigiendo del otro. A veces uno tiene que aprender a perdonar ya. Cuando veo que el otro cambió de actitud, cuesta pedir perdón, somos orgullosos entre nosotros. Entonces, no estar ahí, que me pida. Otra cosa, como les digo, si esa persona hubiera hecho daño a mucha gente así en público, bueno, tiene que dar un testimonio público de su falta por una cuestión de orden común, pero no por mí. Entonces, en esto del perdón de las deudas, sí hay que insistir bastante. Ya digo, pedimos mucho perdón a Dios y no damos tanto perdón. Somos bastante duros para perdonar. Y eso sí, es una cosa que suele faltar
Cuando uno dice, no, pero es que no sé, no logro cambiar mi vida. Y uno es duro con el prójimo. Uno no solemos ser muy caritativos, muy misericordiosos. A veces ni nos damos cuenta y eso es lo peor, porque ni siquiera estamos mirando a nuestro prójimo, ni sabemos qué le pasa, ni nos interesa. Entonces realmente cerramos nuestra vida espiritual en un egoísmo muy grande. Entonces nuestro Señor nos recuerda, miren, estos bienes, y sobre todo el perdón, es en la medida que ustedes estén obrando la caridad y perdonen y realmente no se dejen ofender tan fácil, no sean tan susceptibles. Eh, bien. Acá dice, a veces uno dice, bueno, es que yo lo perdoné, pero igual lo veo y me da bronca. A veces uno puede sentir, son cosas como sensibles. Uno dice, ya, o sea, una persona dice una cosa muy mala, es como que la sensibilidad surge como diciendo, esta persona. Pero bueno, tiene que estar la voluntad de decir, bueno, pero no tengo nada contra ella, realmente voy a rezar por ella. Un gran medio para lograr pacificarse cuando una persona que uno no me cae porque no sé qué, me hizo tal cosa, lo que, rezar por ella. Realmente es una cosa que se hace, claro, la otra no me tiene que ver nada, pero realmente, bueno, especialmente en mi oración voy a rezar por esa persona. Eso trae mucha caridad, ¿eh? Realmente le estoy diciendo uno de los bienes más grandes. Eh, entonces, tenerlo en cuenta para el perdón de los pecados. Eh, vamos a pasar rápido a la sexta y no nos dejes caer en la tentación. Una palabrita entonces sobre las tentaciones. Las tentaciones son pruebas. Cuando a veces se habla en la Sagrada Escritura que Dios tienta. Dios tienta. Se puede usar en el sentido que Dios prueba al hombre, pero en general el tentar de Dios es el dejar al hombre someterse a una tentación, algo que el demonio... Entonces, de parte del demonio no es que el demonio te está probando, el demonio te está intentando, haciendo caer y quiere que te condenes. Es Dios el que toma eso como prueba. Y entonces es curioso esta petición porque dijimos, bueno, perdona nuestras deudas. Podríamos haber dicho, y que no nos vengan tentaciones. Y ya, chao, más fácil. No, realmente, y no nos dejes caer en la tentación. Pues las tentaciones son la condición normal de nuestra vida cristiana de pecado. Incluso Adán y Eva tuvieron su tentación. Y eso que no tenían pecado, tuvieron su prueba. El demonio pudo entrar. Era muy distinto porque tenían una libertad muy grande, porque el demonio no les podía desordenar su imaginación, el demonio no les podía mover sus pasiones, el demonio no, a nosotros se nos arma un desorden con cada tentación. Ellos, en realidad, su pecado es más grave por eso, porque ellos eran muy conscientes, no es que el demonio los engaña demasiado, uno se termina llevando por cada tontera. Pero es en las tentaciones, en la prueba se purifica el oro en el fuego, y entonces en la prueba donde nos purificamos. Pero claro, no hay que caer, hay que sostenerse frente a la tentación. Y eso es lo que pedimos en esta oración. Hay que saber que las tentaciones están todo el tiempo, el demonio es muy fuerte y con el pecado muy grande. Lo que decía recién, si una persona no vive habitualmente en gracia y está en pecado, el dominio del demonio sobre esa alma es grande, es muy, muy fuerte. Y uno cree que muy, muy fuerte es una posesión diabólica. No, muy, muy fuerte quiere decir que él ya me encuentra todo, me sabe, ya sabe cómo hacerme caer, ya sabe cómo llevarme, ya sabe cómo... entonces uno piensa en posesiones diabólicas. No, las posesiones diabólicas son otra cosa. Es mucho más grave eso, el demonio que ya me sabe todas mis vueltas, todas mis cosas. Yo nunca salgo del círculo porque nunca salí realmente del estado de pecado y entonces quedo bajo su seducción. Tan fácil, porque en el mal el demonio me va a dar 15.000 millones de vueltas, ¿no? No es que yo voy a ser más vivo que él en el mal. Entonces me va usando así. Eh, y en ese sentido, sí, ¿no? Hay que saber, mientras yo esté en el sector del demonio, dense por perdidos, porque es muy poderoso el demonio. Eh, cuando uno ve hoy que el mundo está tan difícil, bueno, no, yo me voy a meter en este lugar,
pero yo voy a aguantar. En general no van a aguantar. Traten de no estar en lugares así. O lo menos posible, lo justo y necesario. Realmente uno lo ve así, bueno, me obliga la situación, realmente me obliga primero a hacer ese juicio, si realmente estoy obligado, porque a veces uno se va. Y estar a disgusto, saber que estoy ahí con peligro y que tengo que estar un ratito e irme rápido, porque el demonio es muy poderoso. Y realmente a los que busca, lo decía San Pedro en la epístola pasada, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y busca a los justos, porque realmente los demás ya están entregadísimos al demonio, no le importa. Y realmente las víctimas somos nosotros, en la medida que uno quiere hacer las cosas bien, y uno es la víctima del demonio. Y tiene que estar vigilante. Sobrios totet vigilate, va a decir San Pedro. Estar sobrios y vigilando. Todo lo contrario a un boliche. Borracho y a mirar en cualquier lado. Sí, realmente es un ambiente así como muy demoníaco. Y ya digo, y realmente ver que el gran mal del demonio es ese, no las cosas paranormales, las posesiones diabólicas en una casa que se mueven cosas. Ya, para el demonio es un juego. Y además, en todo caso, por lo menos me hace creer en el demonio. Mucho peor cuando realmente logra esa influencia tan connatural a mí, que me van todas las inclinaciones por todos lados, yo lleno de cosas desordenadas y eso es lo que hay que temer del demonio. Pero saber que su poder de tentar es limitado y realmente que Dios le deja como sectores al demonio y hay lugares que Dios protege. Y realmente yo puedo ponerme en situaciones que me dejan muy protegido del demonio. En la iglesia, si tengo una casa de una familia cristiana buena, y son lugares protegidos, si está la bendición hecha, si tengo esa protección. Si busco lugares buenos, si busco amistades buenas, tengo esa protección. El demonio realmente encuentra un obstáculo para tentar. Las tentaciones no van a surtir el mismo efecto. No estar solo, eso dice la escritura, hay del solo. Y siempre se ve como una de las artimañas del demonio es aislar a las personas, porque uno empieza a intentar a ver cómo engaña uno al demonio. Y engañando, evidentemente nos gana. Entonces sí, realmente si no me pongo en ocasiones, voy a recibir tentaciones, pero claro, con una fortaleza para resistirlas. Y lo mismo, si estoy en estado de gracia, el demonio en realidad puede poco. Con un alma que, cuando digo estado de gracia, porque uno dice, tengo la gracia. Realmente también hace referencia a que se permanezca la gracia. Pero un alma que realmente permanece en la gracia, ya al demonio se le complica mucho la existencia. Porque el demonio conoce muy bien cómo funciona el pecado, cómo funciona el mal, eso lo conoce perfecto, no se le escapa nada, lo maneja perfecto, pero no sabe nada del bien. No sabe cómo va a reaccionar una persona virtuosa, no sabe qué busca una persona virtuosa. Realmente eso es lo que perdió el demonio, la visión del bien. Entonces, él puede decir, esto lo está haciendo porque es un egoísta, no sé qué, y de repente la persona no, lo estaba haciendo por una cosa y reacciona distinto. Y ahí es donde el demonio se pierde. No, realmente obrar así, con humildad, en gracia, es donde el demonio queda debilitado y descolocado. Pero si no, el demonio se hace fuertísimo por nuestra culpa. Entonces, bueno, pedir a nuestro Señor este constante auxilio en las tentaciones, en no caer, en poder enfrentarlas como corresponde. Ahora uno diría, bueno, entonces las tentaciones me prueban, me voy a poner en muchas tentaciones. No, como yo les dije, si yo me pongo en la situación, la estoy buscando. No, realmente van a venir, de muchas tengo que huir y en la medida que puedo ir, huyo de las tentaciones, porque parte de resistir las tentaciones es saber huirlas, porque uno se imagina la tentación como el demonio diciendo, pecado, maldito. No, bueno, chao, me voy. Pero no, las tentaciones uno sabe que son cosas lindas, buenas, seductoras, y es ahí donde uno queda. Y uno ve que no está bien la cosa, pero bueno, sí, pero puedo aguantar. Y ya, bueno, y en esto me voy a probar.
yo sé que esta vez voy a poder, pum, de vuelta caí. Caí todas las veces y pensé que se iba a aguantar. No, Dios me está diciendo, huí, derecha, huí, andate. No, sí, ahora voy a controlar el celular. ¿Por qué? Porque puse una aplicación que me dice cuándo peco, no sé. Y después, ¿y qué tal? No, borre la aplicación. Chao, es más fácil. Por eso le digo, en esas cosas, la trampa el demonio las conoce 1000 veces mejor que nosotros. No van a lograr que una aplicación le engañe al demonio. Es o la gracia o él las conoce mejor que nosotros. Y además uno mismo se miente tanto en eso. No, realmente resistir a las tentaciones que Dios considera bien mandarnos. Cuando ya no nos queda otra y quedamos ahí, bueno, poder resistirla, poder llevarla y poder salir bien. Es más, si uno resiste bien las tentaciones, uno hasta puede crecer en gracia. Son feas porque uno a veces, claro, se le llena de cosas la cabeza y uno piensa que pecó, pero no necesariamente. Y es importante que distingan tentación de pecado, ¿sí? Pero hay que hacer el esfuerzo. No venir al confesionario y decir, Padre, no sé distinguir, entonces váyase y distíngalo y venga cuando haya hecho su examen de conciencia. Porque es importante distinguir eso. O sea, una cosa es la tentación y otra cosa mi consentimiento. Yo consentí, o sea, hice un acto, no es una simple... Es cierto que hay confusión en eso, pero justamente una de las trampas del demonio es siempre mantenerme en esa confusión. Y uno decir, ah, bueno, sí, no logro distinguir, no logro, es que nunca quiero distinguir. Tengo que intentar distinguir, decir, bueno, sí, voy a intentar distinguir, no, ya en esto. Y a veces uno puede decir, y cosas muy feas que se ponen, no sé, uno va en la calle, mira, y cada cosa espantosa. Y bueno, ya, pum, pero no quise, evidentemente queda la imagen, porque las imágenes así, hay un movimiento de la naturaleza desordenada hacia eso, y un como gusto por esas cosas inmundas. Sí, está, pero yo sé que mi voluntad, si lo pienso bien así, cuando logro tomar la rienda, digo, quiero, no, un espanto, ya está, trato de olvidarla. Bueno, hay que lograr ir distinguiendo un poco ese punto, que es donde yo tomo las riendas. Eh, y es importante hacerlo, porque si no uno justamente siempre se mantiene en esa nebulosa y a veces los pecados se deslizan un poco ahí en que digo, ah, bueno, sí, sí, no, ya me di cuenta que es lo que va, pero igual lo sigo manteniendo como, no, sí, sí, ah, no sé qué tal será. Eh, pero entonces, bueno, eso es lo... En general, consentir gravemente un pensamiento es muy claro. Es muy evidente, porque normalmente es una decisión así clara de la voluntad. Ya digo, somos muy débiles en nuestra voluntad. Cuando la voluntad realmente asiente algo es porque decidió completamente, así, sin duda. Entonces, se pueden deslizar como pecados veniales, desórdenes, pero ya digo, el pecado venial, que no es deliberado, que yo no lo busqué, no hace tanto daño al alma. Realmente si uno lo sufre y realmente no hace especialmente daño al alma. Y se perdona relativamente fácil. Otra cosa es si yo voy, busco porquería en internet y me parece, hice un pecado. Y sí, porque lo está buscando. Pero ya está tu voluntad antes. Yo empecé con mi voluntad, quise buscarlo. En cambio, lo otro no estaba nada que ver mi voluntad en cualquier otra cosa y de repente se me aparece. Bueno, ya es muy distinta la situación. Eso daría para hablarlo mucho más, pero no hay tiempo. Más líbranos del mal. Es muy malo el mal, así que eh, sí, es como que resume todo. Líbranos. Em, del mal, aunque no de todos los males. Recuerden, hay males de pena, males de culpa. Del mal de culpa, que es el mal de nuestros pecados, lo que nosotros tenemos culpa, sí. Tenemos que pedir ser librados absolutamente, que lo vamos a hacer en el cielo. Del mal de pena también lo vamos a hacer en el cielo, pero en esta vida muchas veces el mal de pena, que son los castigos, las enfermedades, las cosas que no son sin culpa nuestra, sino como castigos, de esos hay que aguantarlos
igual se puede pedir, o sea, es lícito pedir, como le digo, uno pide el pan así en general y bueno, líbranos del mal. Ya, Dios sabe cuáles nos convienen y cuáles no, y cuáles aguantamos, porque uno puede decir, no, bueno, ya, esta enfermedad me la voy a aguantar y no me voy a curar. Sigue un poquito más, no rezo nada, no hago nada, porque no me aguanto. No, ya, mejor curate y hace bien tu vida. Porque realmente para aguantar ciertos males hay que tener una virtud fuerte, muy grande. Entonces, no hay que tentar a Dios en esas cosas. ¿Y cómo sé, Padre, si puedo aguantarlo o no? Y si soy más santo me voy a dar cuenta y si soy menos santo no me voy a dar cuenta. Y sí, es un poco el precio que pagamos de ser unos flojos, que nunca sabemos bien si lo que hacemos está bien o no. Y entonces uno dice, no estar exagerando en la cura. Santa Teresa dice, hay unas monjas que faltan un día al oficio porque les duele la cabeza. El otro día falta porque les dolió. Y el otro día falta para que no les duela. Es como que siempre... O sea, si les duele, bien. Pero después no, puede ser que me duela. No, es que el otro día me dolió, entonces mejor no. No, bueno, pero para algo el cuerpo duele, para que yo haga las cosas. Y ya, si estoy bien, no andar un poco como los fines. Bueno, no, voy a precaverme porque entonces me puedo enfermar y entonces no voy a poder ir a nada. No, hagan lo que pueden, ¿no? Eso sobre todo con la misa, a veces algunos que faltan a misa, no, es que si yo iba, me iba a pasar tal cosa. No, el futuro solo lo sabe Dios, no interpreten el futuro. ¿Qué pasa si voy a misa y entonces me toda una suposición? Del mal es el líbranos a malo, también dice en latín, del malo, del maligno, líbranos del demonio. Evidentemente que todas estas peticiones van a terminar de dar fruto en el cielo y ahí sí, se nos va a librar de todos los males, vamos a resistir todo y recibir todos los bienes necesarios, pero en este momento tenemos que sufrirlo y tener cuidado con el demonio. Es cierto que, bueno, nosotros tenemos bastante mal en nuestra alma como para echarle toda la culpa al demonio, no es que la tiene toda, pero... Y por último la palabra amén. Y termina. Normalmente, amén traducen así sea, hágase, etc. El sacerdote cuando se reza en la misa el Padre Nuestro, Pater Noster, los fieles no rezan el Padre Nuestro, solo responden al final, líbranos a malo, y el sacerdote responde amén. Ese amén realmente ahí el sacerdote lo hace como mediador, entonces ese amén en el caso del sacerdote en la misa es como la garantía del cumplimiento de esas palabras. Por algo el Padre Nuestro está puesto ahí en la misa al final del canon. Realmente cuando se ha cumplido el sacrificio de nuestro Señor, audemus dicere, nos atrevemos a decir, audemus dicere, dice, nos atrevemos a decir entonces ahora sí, porque está el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, Pater Noster, qui es in celis, y ahí toda la oración, es muy linda la unión del Padre Nuestro con el canon. Y ahí sí, y el sacerdote confirma con su amén. Realmente ya sí esto va a ser hecho, va a rendir sus frutos por la intercesión de nuestro Señor. Nosotros, o sea, cuando rezamos en privado, los fieles, bueno, ya uno pide el deseo de que así sea. Entonces, por favor, de que estén disposiciones para que así sea. Eso, entonces, no va a haber clases ni el martes que viene ni el otro. 2 semanas de descanso para el que da el catecismo, sobre todo. Y después retomamos, entonces a partir, creo que es 9, bueno, sí, por ahí, martes 7, ahí empezaría sí el decálogo, 10 mandamientos, por eso necesitamos tiempo para el decálogo. Digo, bueno. Los miércoles tampoco, pero se lo voy a avisar mañana que es miércoles. Rezamos. Del Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. San Pío X, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.